Buenos días, bienvenidos a su devocional Sendero Victorioso. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Levítico capítulo 26. Hoy estudiaremos los versículos del 21 al 46, donde el tema continúa siendo consecuencias de la desobediencia. Comencemos la lectura, versos 21 y 22. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro gran ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Si Israel continuaba en su desobediencia, Dios multiplicaría sus plagas y sus penas según sus pecados. La palabra que se traduce como plaga se refiere en realidad a castigo. Causarían mucha destrucción a sus familias, su ganado y su comercio. Vuestros caminos sean desiertos. Versos 23 y 26. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si Israel respondía con humildad y arrepentimiento a las maldiciones y calamidades ya mencionadas, Dios los consideraría corregidos por el mismo Dios. Si no permitían que estas consecuencias terribles los corrigieran, vendría más calamidad. Los desastres continuarían, serían conquistados, afligidos por la pestilencia y el hambre. La hambruna sería tan severa que 10 mujeres podrían compartir un horno porque habría muy poco material para hacer pan, no habría suficiente comida para saciarse. Pan por peso quiere decir que habría tan poco que tendrían que medir las pequeñas cantidades que se entregaban a cada persona. Leamos los versículos 27 al 35. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Dios continuó su descripción de la multiplicación de la maldad de Israel y su respuesta para castigarlos. Es importante señalar que Dios no dijo que abandonaría a Israel, sino que serían maldecidos. Lamentablemente, estas maldiciones se convirtieron en los trágicos sucesos de la historia de Israel. La derrota, la privación, el exilio, la desolación y la enfermedad han marcado con demasiada frecuencia la historia del pueblo judío. Dios prometió que la hambruna sería tan severa entre ellos que tendrían que comerse sus hijos e hijas. Este horrible canibalismo se cumplió. Podemos ver en 2 de Reyes 6, 26 al 29, el canibalismo en Jerusalén, cuando estaba bajo el asedio de los romanos, describió cómo una mujer mató y se comió a su propio hijo. Si continuaban en su desobediencia, Israel sería conquistado y removido de la tierra, esparcido entre los gentiles, debido a que no obedecieron el mandamiento de Dios con respecto al año sabático. Dios vaciaría la tierra y entonces ésta gozará de sus días de reposo. El término esparcir describe el proceso de aventar,
La palabra se emplea a menudo en el Antiguo Testamento para referirse al exilio de las personas. Leamos los versos 36 al 39. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguiría, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeren ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerá con ellos. Si Israel continuaba en desobediencia, Dios prometió seguir en su contra en las tierras donde estaban esparcidos. Se llenarían de un miedo tan grande que el sonido de una hoja que se mueve sería para ellos como el sonido de una espada. Incluso caerán sin que nadie los persiga. Versos 40 al 42. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Esto muestra la grandeza de la misericordia de Dios. A pesar de la maldición de Israel, Dios siempre recordaría, recibiría y bendeciría a un Israel arrepentido. Esto implicaba reconocer su pecado y la justa disciplina que tendrían de ser humillados para reconocer su pecado. Deben reconocer que su castigo es merecido antes de que puedan experimentar la restauración y el perdón. Dios prometió acordarse del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Al recordar el pacto, Dios sería rápido para restaurar y bendecir a Israel arrepentido. Dios también haría memoria de la tierra, lo que implica que le restauraría a Israel. 40 al 45. La tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordé de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Incluso cuando Israel estuviera en el exilio, Dios no lo desecharía. Dios estaría listo para restaurar a Israel cuando se volvieran a Él. La misericordia y la bondad de Dios son notables. Prometió que incluso cuando Israel estuviera en su peor momento, no invalidaría su pacto con ellos. Dios redimió a Israel de la tierra de Egipto y lo hizo a los ojos de las naciones. Dios no se rendiría con su pueblo del pacto. Verso 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Este pacto hizo específicamente entre Dios e Israel, en especial cuando se trata de estas promesas de bendición y maldición. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Podemos engañarnos a nosotros mismos al esperar mucho cuando sembramos poco, pero no podemos engañar a Dios. El resultado de nuestra siembra escasa será evidente. Estimado oyente, hoy te invito a aceptar al Señor Jesucristo como tu buen Salvador. Él está en la puerta de tu corazón. Él te espera. Solo en Él hay esperanza y salvación. Dios te bendiga.